nuestro compañero cartonista Waldo Matos, que nos presenta su propuesta gráfica de esta semana, una crítica al Poder Judicial, lo que nos presenta en su cartón. Buenos días, Waldo Matos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Nancy. Buenos días, auditorio. Sí, así es. Tenemos este tema que sigue vigente, el del Poder Judicial, el de los ministros de la Suprema Corte que suelen privilegiar los asuntos que van en detrimento del Estado o del gobierno en turno, en este caso el de López Obrador, y en muchas ocasiones pues resulta evidente que la posición política que desgraciadamente considero sí tienen los ministros de la Suprema Corte hace patente que están más del lado del sector privado que de los intereses de la población y del país. Entonces, en este cartón, pues básicamente lo que estoy mostrando, pues es esta posible o aparente cercanía que hay entre los actores privados que tienen intereses en el sector energético con los jueces que les dan amparos, que los protegen, y no solo en el caso de lo energético, o sea, lo estamos viendo en diversos casos que tienen que ver con asuntos públicos. Por ejemplo, se le dan amparos a la esposa de García Luna cuando este, se le estaba ya sancionando en Estados Unidos. Pues esto es una tremenda contradicción. Y ahora, pues se le regresan algunos bienes al país a través de los departamentos que le confiscaron a García Luna, pero tuvo que hacer a través de un juez en Estados Unidos. Entonces, pues lo que queda en evidencia es que la interpretación que supuestamente hacen de la Constitución y que supuestamente es la ley por encima de cualquier cosa, ¿no? Incluso de la justicia, pues se les puede ser también una trampa de interpretación en favor de los intereses de los actores que están en contra del gobierno actual. Entonces, pues por eso pongo ahí a la patria, eh, y pues pareciera que muchas veces están poniéndose de acuerdo para perjudicarnos, ¿no? Entonces, pues más que un poder judicial, parece un poder judacial. Pues como siempre, Waldo, acabas sacándonos una sonrisa de temas tan delicados. Pues sí, porque esta misma semana veíamos a esta justicia mexicana pues negando a través de un tribunal la orden de aprehensión que ya un juez había girado contra García Luna por enriquecimiento ilícito. La echan abajo magistrados ahí en una resolución pues muy cuestionable. Y por otra parte vemos que esta misma semana la justicia estadounidense encuentra que sí al lugar que Genaro García Luna se enriqueció ilícitamente, y entonces ordena devolverle una pequeña parte de todo lo que reclama el gobierno de México por más de 600 millones de dólares. Apenas se le devuelve 2.5 millones de dólares, pero bueno, es el camino para recuperar este dinero que al final no se lo roba a un gobierno, se lo roba al pueblo de México. De ese poder judicial estamos hablando, Waldo. Y ¿por qué no nos comentas también de otro tema importante que tiene que ver con la falta de justicia, pero en el ámbito estatal y local? Ahora resulta que los gobiernos estatales municipales no se hacen cargo del tema de seguridad. ¿Qué podemos encontrar en este video animado de la semana, Waldo? Pues justo eso, que los Investigación y delitos del señala fuero que la común situación van de en inseguridad incremento, que padece el país los desde delitos diciembre de federales 2006, van cuando el gobierno de decreciendo, Felipe y Calderón pues eso es declaró la una guerra al muestra de que de narcotráfico, algún modo desdibujó el sistema de pareciera que hay una seguridad política de en brazos México. caídos. Si gustan, pasamos a ver Esta el y video más y lo comentamos. información podrás Sí. encontrarla en tu revista. Estados y municipios en México están fallando en su deber de garantizar la seguridad pública. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han cometido más de 1,5 millones de delitos
y el 95% de ellos corresponden en su prevención y sanción a las administraciones locales. Mientras que los delitos federales han disminuido un 35% desde el inicio del sexenio, los del fuero común han aumentado un 25%, mostrando una preocupante tendencia al alza. A pesar de la creciente inseguridad, los estados y municipios han dejado de cumplir sus responsabilidades, esperando que la federación resuelva los problemas de seguridad. Esto debido a la inoperancia de las corporaciones policíacas locales, por ineptitud o falta de recursos y hasta por complicidad o sometimiento a grupos de la delincuencia. El presupuesto destinado a seguridad pública no ha experimentado aumentos significativos, ya que el gobierno federal ha priorizado el fortalecimiento de la Guardia Nacional como instrumento para atender la seguridad pública en el país, lo anterior ante la desconfianza de los ciudadanos hacia las corporaciones estatales y municipales. Expertos como el doctor Carlos Pérez Ricard sugieren un modelo híbrido de seguridad que combine esfuerzos federales y locales, además de reformas para otorgar a las policías locales mayores facultades de investigación. Y señala que la situación de inseguridad que padece el país desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, desdibujó el sistema de seguridad en México. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Waldo, pues hasta ya anda ahí cantando un personaje, ¿no? Sí quisiera empezar por el final más del de video, 1 millón porque pues una de las críticas que nos hacen con frecuencia es que todo le echamos la culpa a Calderón. Y no es que todo se le eche la culpa a Calderón, o sea, cuando les conviene, dicen que hay que conocer la historia para no repetirla, ¿no? Pero además los datos están ahí y los hemos comentado aquí en el sentido de que el incremento porcentual de delitos en el país se incrementó exponencialmente a más de un 200% en el gobierno de Felipe Calderón. Y si eso no nos revela algo, pues creo que estamos perdidos en el análisis. O sea, creo que cuando reflexionamos o analizamos el tema de la delincuencia, pues tiene que pasar por analizar cómo fue evolucionando a lo largo de los distintos gobiernos. Y estamos hablando del tema más preocupante para la sociedad. Y yo en lo personal suelo mencionar esto, que aunque parece una anécdota menor, pero creo que muchos de nosotros lo llegamos o lo podemos percibir. Si hacemos un poquito de historia o un poquito de retrospección para analizar cómo era el país antes de los tiempos de Calderón, a lo mejor nos podríamos remontar a los tiempos de Carlos Salinas. Yo estaba pequeño, pero si lo pensamos un poquito, nosotros podíamos salir a la calle a jugar, podíamos agarrar una pelota y reunirnos con nuestros vecinos y jugar en la calle. Y paulatinamente, conforme fue pasando el tiempo, eso se fue terminando. O sea, nos fuimos acostumbrando paulatinamente a la violencia, se convirtió en el común denominador de nuestras vidas. Y eso me parece que es de las cosas más terribles, y pretender que las cosas se revierten de la noche a la mañana y sobre todo temas tan complejos, tan complicados, pues es absurdo, ¿no? Y entonces por eso es que pongo ahí a Calderón, pues sí, cantando, porque es lo que dice, no, ya lo pasado, ¿no? Ya lo demás no me interesa. Y pues las cosas no son así. Y estamos viendo que en lapsos muy pequeños de tiempo nos encontramos con 1,5 millones de delitos, y la mayoría son del fuero común y corresponden a los estados y municipios, lo que quiere decir que algo no está funcionando y que hay que seguir analizando y trabajando en estos temas, que son los que yo creo que es el que más nos duele, junto con el de la economía. O sea, son los dos temas que la sociedad busca que se resuelvan, y pues en eso estamos, ¿no? Y así que creo que es muy válido hacer estas reflexiones.